Siempre, como les dije, se van a topar con algún problema. Si en general uno se plantea un trabajo de investigación, plantea una hipótesis de trabajo, en base a eso verá historias clínicas, juntará pacientes, hará lo que sea, tendrá, estos son poquitos, pero van a ver que ustedes se van a quedar con un montón de tablas con números, valores de presión arterial, de lo que sea, ¿sí? Y uno después tiene que ver qué puede hacer con esa tonelada de datos que tiene y que no sabe qué hacer, ¿sí? Como consejo personal, siempre que arranquen a investigar, a hacer un proyecto de investigación o lo que sea, traten de plantearse qué van a buscar antes de ir a buscarlo, ¿sí? Parece algo tonto, pero por ejemplo, en la cursada nuestra teníamos un trabajo que era investigación en campo y un grupo había hecho que no era mala idea tomar presión arterial a una población determinada, ¿sí? Y tenían los datos, sabían mujer, hombre, la edad, la presión arterial, tenían algunos parámetros más, si fumaba o no fumaba, pero después ellos dijeron, teníamos mujeres, pero hubiera estado bueno saber si la mujer estaba embarazada o no estaba embarazada, ¿sí? Más que de hecho ellos tomaron la presión, pues muchos no era que tenían, las personas venían con valores ya sabidos de presión arterial, ellos mismos le tomaban la presión a las personas para hacer ese trabajo, ¿sí? O sea, capaz, si encontraban una mujer que estaba embarazada y estaba hipertensa, de hecho la podrían haber ayudado, ¿sí? Pues el feto estaba en riesgo de no llegar a ser viable, ¿sí? O por ahí el dato hubiera estado bueno para ver dentro de una población de mujeres X cuántas embarazadas y cuántas de esas embarazadas eran hipertensas y no lo sabían, ¿sí? Y eso fue un dato que ellos se dieron cuenta después de que tenían todos los datos y que ya no podían volver atrás para saber cuáles de esas mujeres estaban embarazadas y cuáles no, ¿sí? En resumen, para redondear, traten de plantearse las cosas antes de ir a buscar los datos, ¿sí? Pues una vez que tengan los datos van a decir, pero acá hubiera sido interesante buscar tal cosa, y no la van a tener, ¿sí? Ya va a ser tarde para irlo a buscar. Entonces, más o menos fíjense, esto fue un arduo trabajo con la doctora Salas, acá está resumido, pero fíjense, yo les planteé una situación nuestra del laboratorio, ¿sí? Pero como para tener un problema para después ir al Excel y trabajar. Fíjense que les dice, se ha comenzado a estudiar el papel de una proteína X en el daño producido durante la reperfusión del miocardio isquémico en un modelo ex vivo de corazón de ratón. Básicamente es un modelo de infarto de miocardio en animales, ¿sí? Sabemos que esta proteína es fosforilada durante la reperfusión y este evento determina un incremento de la actividad de dicha proteína. En el laboratorio contamos con dos mutantes de estas proteínas, uno de ellos no puede ser fosforilado en la reperfusión y el otro está siempre fosforilado. Los corazones de estos mutantes y de ratones que no tienen ninguna mutación, que serían nuestro control, fueron sometidos a isquemias de 45 minutos y después 120 minutos de reperfusión. Terminada la reperfusión de los corazones, estos se tiñeron con un colorante que marca las áreas vivas en rojo y las áreas blancas en blanco, ¿sí? Fíjense que acá tienen un corte, uno puede ver lo que es blanco es tejido muerto, lo que está rojo es tejido que todavía está viable, ¿sí? En relación con el área de riesgo, nuestras isquemias son globales, o sea, le cerramos la circulación a todo el corazón, por lo tanto, todo nuestro corazón es el área de riesgo. Sí, acuérdense que el infarto de una persona era más de una arteria particular, ¿sí? Pero bueno, como modelo se puede usar. Y se expresó la misma en porcentaje, o sea, básicamente lo que vimos es porcentaje de blanco sobre porcentaje total. A más blanco, más infarto. A más blanco, menos rojo y al revés. ¿Sí?
Esos datos que fuimos recogiendo de los experimentos en estos animales acá tienen un corazoncito, ¿sí? Lo que se hace es aislar el corazón, canular la aorta, y uno puede perfundirlo con una solución que está oxigenada y que es casi lo mismo que si el corazón estuviera recibiendo sangre. ¿Sí? O sea que el corazón sigue trabajando pero fuera del animal. ¿Sí? Entonces, los datos que obtuvimos al medir los infartos de los ratones controles y de los dos mutantes fueron cargados en Microsoft Excel para el análisis de los mismos. Básicamente, como les dije, lo importante es ver qué pregunta queremos responder con lo que estamos buscando. ¿Sí? Lo que queríamos responder nosotros era: en base a los datos que se observa, considera que el papel de la fosforilación de esa proteína y el aumento de su actividad es beneficioso o perjudicial para la supervivencia del tejido. ¿Sí? O sea, vamos a ver, un mutante donde esa enzima no anda, un mutante donde esa enzima anda siempre. ¿Sí? Y vamos a ver qué pasa con el área de infarto, si es más, si es menos o si no cambia. ¿Sí? La idea sería que cuando terminemos la clase esta podamos responder esa pregunta en base a todos los juegos que hagamos con el Excel. ¿Sí? Bien. Bien. Si quieren, el Excel ya muchos seguramente lo han usado, saben que es una planilla que tiene, las que son horizontales son las filas, las que son verticales son las columnas, ¿sí? En alguna época me sabía cuántas filas y columnas tiene. Fíjense que tiene combinaciones de letras, va A, B, C, D, después empieza A, B, A, C y así va hasta la IB. O sea que fíjense que tienen muchas celdas para llenar, ¿sí? ¿Y cuántas filas? Fíjense que tienen 65.536 filas para llenar, ¿sí? Si las multiplican por las columnas son muchos millones de celdas, ¿sí? Cada una de estas es una celda. Fíjense que todas las celdas tienen un nombre que lo determina la fila y la columna respectivas. Y fíjense que esta celda sería la B6. ¿Sí? Esta es la barra de fórmulas, sí, van a ver que la vamos a usar. Lo otro que tienen que ver, fíjense que en archivo tienen las opciones. En el 2007 no tienen la pestañita archivo, pero tienen el botón arriba con el icono de Windows que les abre las mismas opciones. ¿Sí? Acá tienen las opciones básicas: guardar, guardar como, abrir, documento nuevo. Fíjense que esto es importante, muchas veces uno trabaja y guarda las cosas en cualquier lado, está mal, no lo hagan, pero si lo hacen, fíjense que el Excel tiene el historial de los archivos más recientes que ustedes usaron, o sea, lo pueden venir a buscar acá. ¿Sí? Pero como consejo personal, traten de ser ordenados, ¿sí? Porque cuando tengan muchas planillas de Excel, ni el reciente los va a salvar. Si salvo que lo hayan abierto el día anterior, el reciente no los va a salvar. Bien. Si quieren, cópiense estos datos de acá. Y si quieren, después vamos a empezar a hacer el análisis estadístico de esos datos. ¿Sí? O sea, lo que más me interesa, estos son, fíjense que acá tienen la tabla que salió de analizar a los ratoncitos que no tenían ninguna mutación, los que están, esto está al revés, por ejemplo. Estos son los que no están fosforilados, los que están en rojo, y los que están en azul son los que están siempre fosforilados. ¿Sí? Si quieren, cópiense esta tabla de valores. ¿Es necesario, pueden poner R1, R2, R3? Como quieran. Si esto, más que nada con que tengan estos valores, ya están. Dale. Acuérdense que esto es no, por las dudas. Igual vamos a trabajar con estas. Lo puedo dictar si quieren. El primero, le ponemos R1, R2, R3.
Sí, el nombre es relativo. Sí. Lo que más me interesa, si quieren, incluso cópiense solo la lista de valores, como para que tengan una serie de valores numéricos para empezar a trabajar. ¿Los ven bien todos? Después, mientras copian, como consejo personal, traten de ponerle toda la información posible a sus tablas, ¿sí? Porque por ahí uno en el apuro pone los datos así numéricos pelados y les va a pasar en el momento, en el mes, en el año, se van a acordar que era. Pero si tienen que volver esa planilla dentro de 3 años porque necesitaban algo, van a volver y van a ver una lista de números que no dice nada más, que van a decir, ¿y esto qué era? ¿Sí? Entonces traten siempre de poner, ven, infarto, por ciento del área local. Después vamos a ver, acá yo puse como una imagen representativa de cada serie de datos, ¿sí? Traten de ponerle toda la información que puedan. A ver, ven, tinción, este es el colorante que se usa, no importa que lo sepan, es el trifeniltetrazolium, ¿sí? Traten, si hacen un gráfico, ponerle un título al gráfico para saber qué están graficando. ¿Sí? Son pavadas, pero les va a pasar que van a hacer un trabajo y después van a necesitar volver esos datos y por ahí, si no anotaron qué son, por ahí ya no se acuerdan qué hicieron. ¿Sí? Puede pasar. Y pasa seguido. ¿Ahí más o menos estamos con la lista? Bien. Entonces, fíjense, esta es la misma lista. Del otro lado me quedé con esa lista sola, ¿sí? Para hacerlo más fácil. Es la misma lista. Bien. Una de las cosas que uno generalmente hace con una serie es el análisis de lo que es la estadística descriptiva, ¿sí? O sea, qué características tiene esa serie de datos, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tienen básicamente las cosas más importantes que uno ve o busca generalmente en la estadística descriptiva, ¿sí? La suma de los valores, cuál es el n, cuál es el promedio de esos datos, cuál es la mediana, cuál es la moda, el mínimo y el máximo valor, el rango, cuál es la varianza, cuál es el desvío estándar, cuál es el coeficiente de Pearson y cuál es el error estándar, ¿sí? Entonces, fíjense, ustedes tienen su serie de datos, ¿sí? Van a ver que tienen distintas formas de hacer lo mismo, ¿sí? Eso dependerá de lo que les resulte más cómodo a ustedes, ¿sí? Supónganse que yo quisiera saber la suma de mis datos, ¿sí? Siempre que Excel le pidan hacer una cuenta o una fórmula, van a tener que poner un igual, ¿sí? Siempre. O más, ¿no? Creo que igual, no sé según la versión, ¿sí? Fíjense que si ponen igual y ese ya les tira todas las fórmulas que Excel puede hacer con ese. La que a nosotros nos interesaría sería suma, ¿sí? ¿Suma de quién? Fíjense que les abre un paréntesis de toda mi serie de datos, ¿sí? Fíjense que si yo cierro el paréntesis, tengo la suma de esos valores. Y fíjense que si voy al valor, la barra de fórmulas me dice que en realidad eso es una fórmula que me cuenta esos valores, ¿sí? Hacerlo con fórmula, yo podría haber hecho la suma con calculadora y poner directamente acá 277,68 y poner que eso es la suma de los valores, ¿sí? Pero fíjense que qué desventaja tiene eso. Yo puse esto y esto es 227 y es inamovible, ¿sí? La ventaja de usar la fórmula, ¿cuál es? Si yo cambio esto, fíjense que automáticamente los valores van a cambiar, ¿sí? O sea, todo lo que dependa de esa serie de datos, si yo modifico la serie de datos, modifica el valor, ¿sí? Acá parece una pavada, pues es un número, pero si tienen 50 variables que dependen de esa serie,
si yo uso las fórmulas, si yo cambio la C